99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿Cómo es esto? ¿Será posible que haya 99 justos que no necesitan arrepentimiento? Esa es la pregunta, ya que en Lucas capítulo 15 nos habla precisamente de 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Vamos a leer esta parábola, hermano, Lucas capítulo 15. ¿Lo tenemos, hermanos? Versículo 1. Versículo 1 en adelante hasta el versículo 7. Amén. Dice aquí la bendita palabra de Dios. Todos los recaudadores de impuestos, otra versión dice los publicanos, y los pecadores se acercaban a Jesús para oírle. Los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, no deja las 99 en el campo y va tras la que está perdida hasta que la haya? Gloria a Dios. Quiero aclarar que la versión antigua dice: no deja las 99 en el desierto. De una manera más específica lo dice: los deja en el desierto y va tras la que está perdida hasta que la haya. Al encontrarla, la pone sobre sus hombros gozoso, y cuando llega a su casa reúne a los amigos y a los vecinos diciendo: alegraos conmigo porque he hallado mi oveja que se había perdido. Versículo 7, ahí nos habla de estos justos. Os digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Bien, tenemos, hermanos, estos 99 justos que al parecer no necesitan arrepentimiento. ¿Quiénes son, hermano, los 99 al parecer justos que no necesitan arrepentimiento? ¿Serán los que están en la iglesia? ¿Los que ya, a los cuales ya se les perdonó los pecados? ¿Serán acaso ellos, hermano? Vamos a considerar, hermano, quiénes son esos 99 justos. Y miren, siempre que analicemos una escritura, hermanos, es necesario, es importante analizar a quién se le dijo, por qué se dijo y quién lo dijo. Es importante que analicemos estos aspectos, hermano. También ayuda si podemos analizar en qué tiempo se dijo. No es para dar nuestra propia interpretación, por supuesto que no. Al contrario, es para descubrir la interpretación que la misma Biblia da y que nosotros no le demos una interpretación propia según nuestro criterio o según nuestra propia opinión. Por eso es importante, hermano, analizar la interpretación de la misma Biblia, la interpretación que la misma palabra de Dios da. Hemos dicho, hermano, es muy peligroso sacar un texto de su contexto. Les ponía un ejemplo. Hay algunas escrituras, hermano, que hablan en 1 Corintios capítulo 11, es solamente un ejemplo, acerca de que la mujer debe de cubrirse la cabeza y el varón no ha de cubrir su cabeza. A alguien se le hace poco, primero a los Corintios 11, y se le ocurrió pensar que todo negocio, y lo han dicho, ¿verdad? Todo negocio conste en boca de dos o de tres testigos.
Para que una doctrina se haga, tiene que decirlo Pablo, tiene que decirlo Pedro, tiene que decirlo Juan. Basado en una escritura que sacan de contexto, solamente cito allá en 2 Corintios, capítulo 12 y el capítulo 13, versículo 1, cuando dice, ¿verdad?, en boca de 2 o de 3 testigos consistirá todo negocio. Eso es sacar un texto de su contexto, hermano, y hacer una doctrina propia, ya que el 2 Corintios 13:1 no se refiere a eso. El contexto refiere a poder solucionar cuestiones de contiendas, de disensiones, de murmuraciones, de bandos, y a eso es que Pablo se refiere que había que arreglarlo en boca de 2 o 3 testigos. ¿Se da cuenta usted que es muy diferente? Es muy importante siempre darnos cuenta, hermano, en una escritura, si queremos extraer, porque de eso se trata, de extraer, de poder, de tener, hermano, la declaración, la interpretación de la misma Biblia, tenemos que interpretar lo que la misma Biblia interpreta. Y en este caso, en esta parábola, hermano, encontramos ¿quién dijo estas palabras? Bueno, las dijo el Señor Jesús. Pero ¿a quién se las dirigió? ¿A quién o por quién dijo estas palabras? Y es lo que vamos a descubrir, ya que es muy importante considerar a quién le dijo estas palabras y también considerar por qué las dijo en la misma Biblia. Y para eso vamos a analizar el contexto del versículo 1 y el versículo 2. Amén. Dice: en el nombre del Señor Jesús. Y se llegaban a él todos los publicanos y pecadores a oírle. Y murmuraban los fariseos y los escribas diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Y en relación a eso, hermano, en respuesta a esa actitud de los fariseos y de los escribas, es que el Señor Jesús les propone esta parábola. Ahí ya vemos por qué les propone esta parábola. ¿Por qué se las propone, hermano? Porque ellos estaban murmurando, los fariseos y los escribas estaban murmurando acerca de que el Señor recibía a los publicanos y a los pecadores. ¿Quiénes eran los publicanos, hermano? Los publicanos eran personas muy odiadas por el pueblo de Israel y más, hermano, por los líderes religiosos de Israel en ese tiempo, los escribas y los fariseos. Los publicanos eran los recaudadores de impuestos, algo así como el sistema de administración tributaria, antes Hacienda, ¿verdad? Qué terror cuando alguien le decía: ya te va a caer Hacienda. Bueno, pues además de que eran cobradores de impuestos, no cobraban impuestos para Israel, sino cobraban los impuestos para el imperio de Roma, que en ese tiempo los estaba subyugando o los tenía tributados. Ellos tenían que pagar tributo a un gobierno extranjero. Entonces, imagínense, eran odiados estos hombres, los publicanos. Y los pecadores, pues no se diga, ¿verdad? Los fariseos tenían esa condición que dice el profeta Isaías: apártate de mí, no te llegues a mí, que soy más santo que tú. Si ha leído esa escritura, solamente la cito allá en Isaías 65:5: estate en tu lugar y no te llegues a mí, que soy más santo que tú. Y el Señor dice: estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. Bueno, esa era la actitud arrogante de los fariseos en ese tiempo. Entonces, ver que los publicanos y pecadores
se acercaba a Jesús, pues qué infamia, ¿verdad? Era algo que no podían concebir, como un maestro estaba recibiendo a pecadores y a publicanos. En relación a esto, es que el Señor Jesús les propone esta parábola. Y en esta parábola, dice el versículo 4, les hizo una pregunta: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si perdiere una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va a la que se perdió hasta que la halle? Nos damos cuenta, hermano, un punto muy importante, que las 99 ovejas de las cuales estaremos hablando quedaron ¿en dónde? ¿Acaso quedaron en el redil? ¿Acaso quedaron en los pastos? Quedaron en el desierto. Quedaron en el desierto. Bueno, dejó a las 99 ovejas en el desierto. ¿Será un buen lugar para las ovejas quedarse en el desierto, hermano? No, por supuesto que no. Pero bueno, vamos a estar viendo, hermano, que esas 99 ovejas se quisieron quedar en el desierto. No quisieron ni aceptaron a Jesús como pastor que los guiaba por pastos verdes y por aguas de reposo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Amén, gloria a Dios. Entonces, por su rebeldía, esas 99 ovejas quedan en el desierto. Y el Señor va, el buen pastor va a la que se perdió. Versículo 5 le sigue diciendo en esta parábola: y hallada ¿cuál? La oveja perdida. La pone sobre sus hombros gozoso. Hermano, esa oveja perdida representa, y lo vamos a ver con algunas escrituras, representa, hermano, a los pecadores y a los publicanos que venían al Señor y que se arrepentían. Entonces el Señor les propone esta parábola acerca de la oveja que se había perdido y que es encontrada. Y hallada la pone sobre sus hombros gozoso. Versículo 6 dice: y viniendo a casa junta a los amigos y a los vecinos, diciéndoles: dadme el parabién, porque he hallado mi oveja que se había perdido. Versículo 7: os digo que así habrá más gozo en el cielo, dice, de un pecador. Ese un pecador, hermano, representa o es representado por la oveja perdida. En otras palabras, está diciendo: habrá más gozo en el cielo de una oveja que se perdida, que se encuentra, que es hallada y que se arrepiente. Dice ahí, de un pecador que se arrepiente, que de 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿Será que esos 99 justos no necesitan arrepentimiento? Pero vamos a ver, hermano, la actitud arrogante, la actitud de rechazo de estos fariseos, de estos escribas. Ahí vamos a Lucas 19. Lucas 19, versículo 1 en adelante. ¿Lo tenemos, hermanos? Y habiendo entrado Jesús, iba pasando por Jericó. He aquí un varón llamado Zaqueo, el cual era el principal de los publicanos y era rico. Y procuraba ver a Jesús quién fuese, mas no podía a causa de la multitud, porque era pequeño en estatura. Y corriendo delante, subióse a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Y como vino a aquel lugar, Jesús mirando, le vio y díjole: Zaqueo, date prisa,
desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Entonces él descendió a Pisa y le recibió gozoso. Note usted, hermano, lo que dice el versículo 7. Ahí están otra vez estos que al parecer no necesitan arrepentimiento porque se creen justos. Versículo 7, y viendo esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre. ¿Qué tipo de hombre? Pecador. Pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de los bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, lo vuelvo con el 4 tanto. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Allí estaban, hermano, el grupo de los fariseos y de los escribas, criticando, murmurando, diciendo, ¿verdad?, ¿cómo es posible que Jesús, el maestro, o por lo menos a quien llamaban maestro, ellos no lo reconocían porque no había salido de su cátedra donde estudiaban los escribas y los fariseos? Ellos le tenían mucho celo porque no había salido de su escuela, de su enseñanza. Entonces murmuraban ahí otra vez porque había entrado a posar en casa de Zaqueo, alguien que era considerado pecador, un publicano, recaudador de impuestos. Ahí nos vemos, hermano, a los fariseos, que repito, no eran cualquier persona, eran los líderes religiosos del pueblo de Israel. Capítulo 18 de ahí mismo de Lucas, versículo, gloria a Dios, 9. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice ahí la escritura: y dijo también a unos que confiaban de sí como justos. Confiaban de sí como, hermano, como justos. Ellos se creían justos y menospreciaban a los otros. Bueno, también les dijo esta otra parábola. Versículo 10: 2 hombres subieron al templo a orar, el uno fariseo y el otro publicano. El fariseo en pie oraba consigo de esta manera: Dios, te doy gracias que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Pues ¿qué tenía el publicano? Pues eso, que era un publicano, era su trabajo, era recaudar impuestos. Y siguió diciendo: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que poseo. Ahí está, hermano, la actitud de los fariseos, de los escribas, líderes del pueblo de Israel, que menospreciaban a los demás, sobre todo a los publicanos y a los pecadores. Ellos decían: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que poseo. Esa era la actitud de los fariseos y de los escribas. Confiaban de sí como justos. Capítulo 16 de ahí mismo de Lucas. Vamos a ver el versículo 13 al 15. Amén. Ningún siervo puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas, ¿quiénes, hermano? Los fariseos, los cuales eran avaros y se burlaban de él. Dice, se burlaban del Señor. Y díjoles:
vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos. ¿Qué es esa palabra justificáis? O sea, ustedes mismos se hacen justos. Ustedes mismos confían de sí como justos. Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Ahí vemos, hermano, pues esta actitud de los fariseos que confiaban de sí como si fuesen justos. Vamos ahí a Mateo capítulo 23, Evangelio de Mateo capítulo 23. Santo es el Señor Jesús. ¿Lo tenemos, hermanos? Vamos a leer el 27 y el 28. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. ¿Cómo eran los fariseos, hermano? Hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que de fuera a la verdad se muestran hermosos, mas de dentro están llenos de huesos de muertos y de toda suciedad. Así también vosotros de fuera a la verdad os mostráis justos. ¿Cómo se mostraban los fariseos, hermano? Justos, se mostraban justos. ¿A quién? A los hombres, mas de dentro llenos estáis de hipocresía e iniquidad. Se mostraban justos, hermano. Aparentaban ser justos. Bueno, el Señor Jesucristo dijo que, volviendo a la parábola de Lucas capítulo 15, el Señor dijo en el versículo 7, os dijo que así habrá más gozo en el cielo de un pecador, de esa oveja perdida que es hallada, de un pecador que se arrepiente, que de 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Ahí está, hermano, esta reflexión que hace el Señor, pues a manera también de reprensión. ¿Será entonces que hay justos que no necesitan arrepentimiento, hermano? No, sino que el Señor, hermano, se refirió a estos que confiaban de sí como justos, justos que al parecer no necesitaban arrepentimiento. Pero vamos a considerar, hermano, miren lo que encontré acerca de la palabra ironía. Miren, y vamos a ver que aquí el Señor Jesús habló en sentido irónico. ¿Qué significa esto, hermano? Yo voy a leer lo que encontré acerca de lo que es ironía. Hay algo que se llama ironía verbal. La ironía verbal ocurre cuando un hablante nos dice algo que difiere de lo que quiere decir, lo que pretende o lo que requiere la situación. La ironía, en este sentido, la ironía verbal, es un recurso literario en el que las palabras elegidas se utilizan intencionalmente para indicar un significado distinto o contrario al literal. Dice aquí una nota: a menudo se puede confundir la ironía con sarcasmo. Sin embargo, el sarcasmo en realidad es una forma que suele ser intencionalmente insultante. Son diferentes. Esto es una ironía verbal, la que el Señor usó para expresar o para hablar de estos fariseos
que estaban indignados porque el Señor recibía a pecadores y a publicanos, y en forma irónica el Señor habla de esos 99 justos que al parecer ellos, y lo habló en sentido irónico, no necesitaban arrepentimiento. O sea, ese sentido irónico, hermano, quiere decir que intencionalmente el Señor usó este recurso para dar un significado distinto. Eso es una ironía verbal. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Porque ¿cómo es posible, hermano, que no necesitaran arrepentimiento si la Biblia dice ahí en Romanos capítulo 3, vamos a ver ahí la carta en Romanos capítulo 3, versículo 9 y hasta el 12. ¿Qué pues? ¿Somos mejores que ellos? En ninguna manera, porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están debajo de pecado, como está escrito. ¿Cómo está escrito? No hay justo. Si estamos ahí en el Romanos 3, 10. Como está escrito, no hay ¿qué cosa? No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron, a una fueron hechos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno. No hay ni siquiera uno. Ahora, por otra parte, hemos visto, hermano, este tema. Si no hay justos, ¿cómo es que la Biblia dice que los injustos no poseerán el reino de Dios? Bueno, es que solamente alcanzamos a ser justos, hermano, por Cristo Jesús. Él es el que nos justifica, Él es el que nos hace justos. Vamos a leerlo ahí en Romanos 5. Versículo 18 y 19. ¿Lo tenemos, hermanos? Así que de la manera que por un delito vino la culpa a todos los hombres para condenación, así por la justicia o por una justicia vino la gracia a todos los hombres. ¿Para qué? Para justificación de vida. Porque como por la desobediencia de un hombre, si usted lee contexto, se refiere a Adán, así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno los muchos serán. Y usa la palabra en futuro serán, porque es necesario que para ser justificados antes seamos lavados, seamos perdonados nuestros pecados, y así llegamos a ser, como dice ahí, constituidos, ¿cómo, hermano? Justos. Dice, así por la obediencia de uno los muchos son constituidos justos. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Solo por la obediencia de nuestro Señor Jesucristo que nos ha constituido justos. Pero fuera de eso, hermano, no hay justo ni uno. Si no es porque el Señor nos justifica y nos constituye justos, no hubiese ningún justo. ¿Y cómo es que el Señor hace esto, hermano? Bueno, así brevemente le digo. La Biblia dice en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Lo que merecíamos por nuestros pecados es la muerte, y no la muerte física, sino la muerte de condenación, de estar separado de Dios por una eternidad. Entonces, la segunda parte de Romanos 6:23 dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo sucedió esto? Bueno, como dice Isaías 53,
porque el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. En otras palabras, el Señor, para justificarnos, mientras que el diablo nos podía acusar y decir, estos merecen la muerte, el Señor dijo, yo pago por ellos. Gloria a Dios. El Señor pagó y sobre él fue el castigo que nosotros merecíamos, fue sobre el Señor Jesús. Yo pago el castigo que ellos merecen. Aleluya, gloria a Para Dios. que ellos queden libres de culpa. Gloria a Y por ende, para que queden libres de ser condenados. Eso Gloria a es lo que Dios, hizo el Señor. aleluya. Pero nadie por sus propios medios puede justificarse y llegar a ser justo. Como lo pretendían estos fariseos, estos líderes religiosos de Israel, hermano, que pretendían ser justos. Y es por eso que el Señor, en sentido irónico, se refiere a esos fariseos, a esa parte de los judíos. Digo esa parte porque tomé en cuenta que los apóstoles también eran judíos. Sin embargo, en ese tiempo, la gran mayoría de los judíos le rechazaron. Como está escrito, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Le rechazaron. Vamos a ver esa escritura, Juan capítulo 1. Bendito el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Lo tenemos, hermano, Juan 1, versículo 10 al 12. En el mundo estaba, refiriéndose al Verbo, al Señor Jesús, en el mundo estaba y el mundo fue hecho por él, y el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos, ¿qué pasó con los suyos? No le recibieron. No lo recibieron, mas a todos los que le recibieron. Ahí está, hermano, incluyendo a todos aquellos que representan esa oveja perdida, aunque hayan sido pecadores, aunque hayan sido publicanos, a todos los que le recibieron. ¿Se acuerda que Zaqueo le recibió? A todos los que le recibieron, Dios potestad, Dios el derecho de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Gloria a Dios. Los Aleluya. suyos no le recibieron. Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, versículo 5. Dice, en el nombre del Señor Jesús: a estos 12 envió Jesús, o sea, a los 12 apóstoles, a los cuales dio mandamiento diciendo: por el camino de los gentiles, o sea, de los que no son judíos, no iréis, y en ciudades samaritanos no entréis. Mas les encargó el Señor, hermano, encarecidamente, ir antes o ir primero ¿a quién? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. El Señor vino a ellos, sin embargo, ellos, hermano, en su mayoría le rechazaron. Lamentablemente, en su gran mayoría le rechazaron. Bien, seguimos considerando Mateo 15, versículo 21. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Al 24. Y saliendo Jesús de allí, se fue a las partes de Tiro y de Sidón. He aquí una mujer cananea que había salido de aquellos términos, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es malamente atormentada del demonio.
Mas él no le respondió palabra. Entonces, llegándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despáchala, pues da voces tras nosotros. Y él respondiendo dijo: no soy enviado, sino ¿a quién? A las ovejas perdidas. ¿De dónde? ¿De qué casa? De la casa de Israel. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Dicho desde una parábola, hermano, esto mismo, vamos a Mateo 22. Mateo 22, versículo, vamos a leer desde el 3. Desde el 2, versículo 2, ¿lo tenemos? El reino de los cielos es semejante a un hombre rey que hizo bodas a su hijo. Ya hemos hablado acerca de las bodas del Cordero. Y envió sus siervos para que llamasen los llamados, los invitados a las bodas. Había unos invitados en especial, hermano. Sí, así como cuando hay una boda, y bueno, hay unos invitados, no está abierto a toda la gente, sino que hay invitación especial para aquellos. Y en este caso, hermano, ¿sabe quiénes eran los invitados? Las ovejas perdidas de la casa de Israel. Israel eran los invitados, hermano. Entonces dice que ante este llamado, para que llamasen a los llamados a las bodas, mas no quisieron venir. ¿Se fija, hermano, cómo rechazaron la invitación? Hasta el día de hoy, muchos de ellos siguen rechazando la invitación. Versículo 4: volvió a enviar a otros siervos, pero no a otras personas, sino a los mismos. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los llamados: he aquí mi comida he aparejado, mis toros y animales engordados son muertos, y todo está prevenido. Venid a las bodas, se acercan unas bodas. Versículo 5: mas ellos no se cuidaron y se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a sus siervos, los afrentaron. ¿Y qué hicieron? Y los mataron. Rechazaron, hermano, al mismo autor de la vida. Lo rechazaron colgándole en un madero. ¿Sí? Así dice la palabra de Dios, hermano. Vamos a leerlo ahí en Hechos 2, versículo 22. Varones israelitas. Hechos 2, 22. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios entre vosotros, en maravillas y prodigios y señales que Dios hizo por él en medio de vosotros, como también vosotros sabéis. A este entregado por determinado consejo y providencia de Dios, prendisteis y matasteis por mano de los inicuos, crucificándole. Ahí está, hermano, cómo su rechazo llegó a tal grado que lo llevaron a la crucifixión. Cierto, fue el imperio de Roma quien lo llevó, los soldados fueron los ejecutores de esa sentencia, pero quienes pidieron al gobierno de Roma que se le crucificara. La Biblia dice que los sacerdotes de aquel entonces motivaron a la gente para que pidieran que se crucificara a Jesús y se soltase a un criminal, a Barrabás. Y cuando les dijeron: ¿a quién queréis que os suelte? A Jesús, el cual dijo Pilato, en el cual yo no hallo culpa. ¿Queréis que os suelte a él o a Barrabás? Ellos dijeron: a Barrabás suelta, y a Jesús crucifícale. Entonces ahí vemos, hermano, cómo hubo un rechazo de estos
que además, hermanos, estaban indignados porque se recibía a pecadores y a publicanos. Marcos capítulo 4, dice ahí la palabra de Dios, hermano. El Señor les narra una parábola llamada o conocida como del sembrador, pero que en realidad hemos dicho que habla de los 4 diferentes terrenos donde cae la semilla. El terreno donde junto al camino no dio fruto. El terreno en pedregales tampoco dio fruto. El terreno en espinas tampoco dio fruto. Y dice el versículo 9, entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Y cuando estuvo solo, le preguntaron los que estaban cerca de él con los 12 sobre la parábola. Y les dijo: a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no echen de ver, y oyendo oigan y no entiendan, porque no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. ¿Por qué, hermano? Porque ya para este tiempo, hermano, los fariseos, el sector duro de Israel que seguían a los fariseos, le habían rechazado. Y bueno, el Señor dijo, ¿verdad? Ya no les hablaré más que en parábolas, para que viendo vean y no echen de ver, y oyendo oigan y no entiendan, porque no se conviertan y sean perdonados sus pecados. ¿Por qué hizo esto el Señor? Mire ahí, ya que estamos en Marcos capítulo 2, vea el rechazo, la actitud de creerse justos de este sector de los judíos. Capítulo 2, versículo 5. ¿Lo tenemos, hermano? Y viendo Jesús la fe de ellos, de los que bajaron al paralítico, dice al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensando en sus corazones decían: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ahí está, hermano, como ellos decían: solo Dios puede perdonar pecados. Estaban, hermano, endurecidos, y en cierta ocasión dijeron de Jesús: porque tú siendo hombre te haces Dios. Pues Jesús perdonaba los pecados. Santo es el Señor Jesús. Y ellos en cierta manera estaban en lo correcto. Dios es el único que puede perdonar pecados. Pero lo que ellos no sabían o no entendían o no querían entender era que ahí estaba Dios en Cristo. Jesús lo dijo: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y por eso Él tenía la autoridad de perdonar pecados. Vean cómo criticaban, cómo decían del Señor: blasfemias dice. Ahí más adelante, en el versículo 14 de este mismo capítulo, dice: y pasando vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los públicos tributos, y le dice: sígueme. Y levantándose le siguió. Y aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y ¿quién más? Pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y con sus discípulos, porque había muchos y le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a sus discípulos: ¿qué es esto? Estaban indignados, hermano. ¿Qué es esto que él come y bebe con los publicanos y con los pecadores? Y oyéndolo Jesús les dice: los sanos no tienen necesidad de médico, mas los que tienen mal. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Gloria a Dios.
No he venido a llamar a esos hermanos que al parecer se creían justos. He venido a llamar a los pecadores. Versículo 23 de aquí mismo, de este mismo capítulo, sigue diciendo: y aconteció que pasando él por los sembradíos en el día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos les dijeron: he aquí por qué hacen en día de reposo lo que no es lícito. Y él les dijo: nunca leísteis qué hizo David cuando tuvo necesidad y tuvo hambre, él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo pontífice y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. También les dijo: el día del reposo por causa del hombre es hecho, no el hombre por causa del día del reposo. Así que el Hijo del Hombre es Señor aún del día del reposo. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Capítulo 3 del mismo de Marcos, versículo 20. Lo tenemos, hermano, ahí a la vuelta. Y agolpóse de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Y como lo oyeron, los suyos vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. ¿De quién decían esto, hermano? Del Señor Jesús. Y los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Beelzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Fíjese qué tremenda actitud de estos 99 justos. Sí, hermano, ellos son los 99 justos. Y no solamente ellos, sino todos los que actúan de esa misma manera, rechazando el mensaje del Evangelio y creyéndose justos. Todos, hermano, hinchen esa misma medida, como dijo el Señor. Hinchen o llenan la medida de sus padres. Vamos a Lucas, hermano. Evangelio según Lucas, capítulo. Gloria a Dios. 24. Lucas 4, 24. ¿Lo tenemos, hermanos? Y dijo: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su tierra, mas en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, que hubo una grande hambre en toda la tierra. Pero a ninguno de ellas fue enviado Elías, sino a Sarepta de Sidón, a una mujer viuda, una que no era israelita, hermano. ¿Se acuerda que vimos esto, hermano, que era de Sarepta de Sidón? Más bien a ella, hermano, fue el profeta Elías. Y dice, hermano, ahí en versículo 27: y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, mas ninguno de ellos fue limpio, sino Naamán el Sirio, otro extranjero. Entonces todos en la sinagoga, ahí estaban los judíos, fariseos y escribas, todos en la sinagoga. ¿Qué pasó, hermano? Se llenaron de ira oyendo estas cosas, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual la ciudad de ellos estaba edificada. ¿Para qué, hermano? Para despeñarle. Es decir, querían matarlo desde ese entonces. Pasando por medio de ellos, se fue. Ahí está, hermano, los 99 justos, que según ellos, hermano, no necesitaban arrepentirse. Como estuvieron en una condición dura, en una situación con un corazón endurecido,
pues el Señor los deja en el desierto. ¿Y qué hay en el desierto, hermano? Está árido. Y el Señor, sin embargo, ofrece, hermano, ríos de agua viva. Solamente cito en Juan 7, 37 y 38, dice que el postrer día de la fiesta de los judíos, Jesús se puso en pie y clamó diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su interior. Aleluya. Van a tener ríos de agua viva, nada parecido a un desierto. Pero ¿a quién, hermano, tendrá esos ríos de agua viva? El que cree en el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En Juan capítulo 10, también solamente cito, hermano, el Señor dijo en el versículo 9: yo soy el buen pastor. Yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entrare, entrará y saldrá y hallará, ¿qué cosa? Pastos. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Nada comparado con un desierto, hermano. El que entra por la puerta, que es Jesús, encontrará pastos verdes. ¿Qué dice, hermano, el precioso Salmo 23? Solamente cito: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de qué, hermano? No de yermo, no de desierto, sino en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Eso, hermano, lo tiene la oveja que el Señor encontró y que se arrepintió, y que el Señor gozoso lleva sobre sus hombros. Gloria a Dios. Qué maravilloso, hermano. El Señor, por tanto, hermano, Él dijo allá, solamente voy a ver esta última escritura, Isaías 53. Isaías 53, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Eso incluyendo, hermano, a nosotros como gentiles que no somos del pueblo de Israel. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Gracias a Dios, hermano. Que el Señor nos rescató, el Señor nos llevó en sus brazos, hermano, y los 99 justos nos siguen sin querer arrepentirse. Así es que usted, ¿de cuál es ese, hermano? ¿De los 99 justos o de la oveja que se perdió y fue encontrada? Dios nos libre, hermano, de ser de los 99 justos, porque eso sería decir que está endurecido con un corazón arrogante, diciendo que es justo. Dios nos libre de eso. Todos, hermanos, de alguna manera necesitamos arrepentirnos. ¿Sí? También la iglesia, ¿o no llama Dios a la iglesia en el libro de Apocalipsis, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo y a todas las 7 iglesias? Les dice que se arrepientan. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Busquemos al Señor mientras puede ser hallado. Gracias a Dios, hermano, porque Él, hermano, nos encontró. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Sigamos orando, hermano, porque esas 99 ovejas ya no endurezcan más su corazón, sino que un día sus ojos sean abiertos, sus oídos sean abiertos y puedan oír la palabra de Dios que les puede salvar.